Quiero llamarles la atención ahí donde acabamos de leer, en capítulo 10, el versículo 35, por favor. Algo que el Señor Jesucristo dijo aquí, que si no ponemos atención a propósito y lo leemos muy rápido, lo vamos a pasar y no poner el énfasis que yo creo que se requiere. Dice: si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y lo dice entre paréntesis, y la escritura no puede ser quebrantada. Quiero hablarles de eso esta mañana. La escritura no puede ser quebrantada. En este pasaje bíblico, Jesús andaba en invierno en Jerusalén, en el templo por el pórtico de Salomón. Se celebraba la fiesta judía de la dedicación, una fiesta judía que celebraba el 25 de diciembre y que recordaba el momento del regreso de los judíos a Jerusalén y la dedicación del nuevo templo en esa época. Él fue rodeado por los judíos, quienes lo culminaron a decir quién en verdad era. Y le dicen en el versículo, al principio dice en el versículo 24: si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Estaban insistiendo que Él se declarara el Dios, el Cristo. Jesús le respondió que eran sus obras las que daban testimonio de quién Él era. Pero la incredulidad de ellos impedía que lo reconocieran, porque ellos no eran de sus ovejas. Juan 5:24, por favor, si van conmigo ahí. Juan 5:24. Dice el versículo 24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte ¿a qué? A vida. Dios nos da vida eterna a través de la verdad encontrada en su palabra. Juan 17, por favor. Juan 17, capítulo 17, versículo 17, por favor. Dice la palabra: santificarlos en tu verdad, tu palabra es verdad. Él termina diciendo una frase que los escandalizó. Regresando a nuestro pasaje, él dijo algo aquí, lo cual les llevó a esos hombres a levantar piedras y querer apedrear al Señor. Él dijo esto: yo y el Padre uno somos. Ellos quisieron apedrearlos porque de esa manera se hacía Él Dios mismo. El Señor les citó un texto del Antiguo Testamento en Salmos 82, versículo 6, donde dice: dioses sois. Esto de ninguna manera estaba diciendo que el hombre sea potencialmente un Dios. Es más bien una burla y una sátira que Dios hacía sobre las autoridades de Israel, quienes se habían corrompido y se endiosaban a sí mismos. Declararse Dios es un pecado terrible. Endiosar a los hombres es doctrina de la nueva era y será, escuche bien, el gran pecado del anticristo en los días de tribulación. En 2 de Tesalonicenses, por favor, vayan ahí, capítulo 2. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Esta es una señal de nuestros días. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 al 4. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros ¿qué? Nuestros corazones. ¿Estamos ahí? No, porque este es 1 Tesalonicenses. Pero quería ver si estaban despiertos, amén. Ahora que ya están despiertos, capítulo 2, versículos 3 al 4. Nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto del culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar ¿por qué? Por Dios. Esta es una señal de los últimos acontecimientos. Vayan a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, unos libros atrás. Colosenses capítulo 2, versículo 9, dice así:
porque en Él habita corporalmente toda la plenitud ¿de qué? De la deidad. Hablando de Cristo Jesús. Él es Dios. No es parte Dios, Él es Dios. 100% Dios y 100% hombre. Primera de Juan 5:20, por favor. Primera de Juan 5:20. Primera de Juan 5:20. Dice la palabra de Dios así: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero ¿qué? Y la vida eterna. Note lo siguiente, hijitos, guardaos de los ¿qué? Ídolos. Amén. Desde el momento que como hombres quitamos a Dios de su trono como Dios, comenzamos a endiosarnos a nosotros mismos. Hebreos 1:3, por favor. Hebreos 1:3. O sea, ya no importa lo que la palabra de Dios dice, lo que importa es lo que yo opino, lo que yo siento. Y tenga cuidado con esa práctica, porque nos lleva al error. Hebreos 1:3 dice la Biblia: el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las ¿qué? Alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Este es el Señor Jesucristo, quien adoramos como nuestro Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16 dice la palabra de Dios así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hay algo que el hombre tiene que entender: que la única manera que nosotros podemos agradar a Dios, la única manera que nosotros podemos vivir la vida que Dios quiso que viviéramos, es a través de la verdad de la palabra de Dios. No hay otra esperanza fuera de ella. Si el hombre escoge vivir su propia vida, se está endiosando él mismo. Dice la Biblia que el necio dijo en su corazón: no hay Dios. El necio dice que no necesito consultar con Dios. El necio en su corazón dice: yo no necesito aferrarme a esa Biblia. Yo pienso, yo creo, yo sugiero. Pero el hombre que dice Dios que puede llegar a la perfección, al hombre capaz, enteramente preparado para toda buena obra, va a ser únicamente a través de la palabra de Dios. Apocalipsis 1:8, por favor. Apocalipsis 1:8. Dice la palabra de Dios así. Apocalipsis 1:8, por favor, vayan corriendo ahí al final. Apocalipsis 1:8. Dice la palabra de Dios: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. El que es, está hablando del Antiguo Testamento, Jehová Dios. El que era, está hablando del que vino a esta tierra y moró, habitó entre los hombres y murió en la cruz del Calvario. Dice: y el que ha de venir, el todopoderoso. Jesús les cita una frase potente e imponente, y que a los creyentes no se nos puede olvidar jamás. Sobre todo los predicadores y los ministros del Evangelio no pueden esquivar o ignorar esta verdad: que Dios dijo, la escritura no puede ser quebrantada. Salmo 119, por favor. Salmo 119. La regla y autoridad final, mi hermano, de toda fe y práctica debe ser la palabra de Dios. Salmo 119, por favor, corriendo ahí. No es lo que yo pienso, lo que yo opino. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice? Salmo 119, versículo 89, dice lo siguiente: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy. Por todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera, ¿qué dice? Perecido. En Mateo, por favor, 24:35. Mateo 24:35. Mateo 24:35.
Vamos a ir a la palabra de Dios y ver qué es lo que Dios nos dice en su palabra. Mateo 24, por favor, 35. Mateo 24, 35. Dice la palabra: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué dice la Biblia? No pasarán. Hay una firme posición de Dios, que está diciendo Dios un afirmativo. Mira, todo lo demás va a pasar, pero si hay algo que yo prometo que no va a pasar, es la palabra de Dios. Isaías 48, por favor. Isaías 48. Isaías 48, dice la Biblia: séquese la hierba, marchitase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Dios ha prometido que su palabra no va a pasar, va a ser preservada hasta los fines de los siglos, mi hermano. Su palabra permanece para siempre, es eterna, hermanos, en su esencia es eterna, no es ni siquiera de este mundo. Un hombre no lo inventó, un hombre no lo creó. Dios usó al hombre para escribir su palabra, pero su palabra existe desde la eternidad, mi hermano. Permanece para siempre. Hombres se levantarán, movimientos se levantarán, sectas se levantarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Segunda de Pedro 3:5, por favor. Segunda de Pedro 3:5. Segunda de Pedro 3:5. Por favor, vayan corriendo ahí. Segunda de Pedro 3:5. Dice la palabra, dice así: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra del Dios de los cielos, y también la tierra, que proviene del agua y por el agua que dice. La palabra de Dios, hermanos, es lo que creó la tierra y el cielo. Fue por la palabra de Dios que se hizo este mundo. Fue por la palabra de Dios, hermanos, que se ha ordenado todas las cosas. Ella tiene la absoluta autoridad. Ella es nuestra fe. La fe viene de la palabra, de oír la palabra de Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque sin fe no podemos jamás conocer a quien es nuestro Dios. Y la manera que conocemos a nuestro Dios es a través de su palabra. Este término quebrantada, o el verbo quebrantar, significa esto: romper de forma violenta una cosa dura, establecida, especialmente sin que lleguen a separarse del todo sus partes. Cascar, quebrar, resquebrajar, poner una cosa en estado o situación de que se rompa con facilidad. No cumplir una ley, una palabra dada a una obligación. En el griego la palabra quebrantada es aceteo. ¿Qué quiere decir esto? Quitar aquello que ha sido establecido. Del verbo desechar, invalidir o violar. También se lee de esta manera: paranomeo, que quiere decir quebrantar la ley, violar la ley, ir en contra de la ley. Jesús dice aquí que merece toda nuestra atención y cuidado. La escritura no puede ser quebrantada. Lo que él estaba diciendo es que la palabra de Dios no puede ser pervertida, no puede ser manipulada, no puede ser descontinuada, no puede ser despedida como falsedad. La palabra de Dios no puede ser quebrantada, no puede ser discutida. No hay un razonamiento humano que pueda efectivamente desvalidar la palabra de Dios. La palabra de Dios está canonizada. Eso quiere decir que desde el principio hasta el fin está en acuerdo, no se contradice a sí misma. Es infalible, quiere decir que no tiene un error, es perfecta en su totalidad. Ella no puede ser contradecida. La palabra de Dios es infalible, inspirada por Dios, inmarcesible y canonizada. En Romanos 3:4 dice la Biblia: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Adán y Eva no creyeron que Dios era verdadero hasta que su juicio trajo sobre ellos desgracia y condenación por haber desobedecido la palabra de Dios. Ella se cumplirá 100% de las veces cierta.
La Biblia no contiene la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Si Dios lo dice, así va a suceder. Tal y como lo dice, así va a suceder y siempre ha sucedido. Nunca ha fallado, nunca ha errado, nunca se ha proclamado algo y no es cierto. Como el hombre que tiene años diciendo cuándo va a venir Cristo y cuándo va a venir el fin del mundo, que el calendario azteca y que no sé qué tanto y que el fin del mundo y Y2K y prepárense para el final. Pero la palabra de Dios que ha dado promesas, todas se han cumplido. La única última profecía que viene por delante, si podríamos llamarlo profecía dentro de nuestro tiempo, es el rapto de la iglesia. El que Dios va a venir por los suyos. Todo lo demás se ha cumplido tal y como Dios dijo. Ella es digna de toda confianza, absolutamente veraz, tiene los atributos divinos, es poderosa, es creadora, es santa, es santificadora, es sustentadora, es eterna, es verdadera, es el mismo aliento de Dios. Para el creyente nuestro pan es nuestro pan diario. Para el creyente es la roca que sustenta nuestra fe. Es la luz que lumbrera nuestro camino. Es el agua viva que limpia nuestro corazón, la que escudriña nuestro corazón y discierne nuestros pensamientos. Ella es la que nos instruye en el camino de la vida, la que trae aliento y consuelo a nuestro corazón, la que nos acobija de los temores de la vida, la que nos da valor y valentía para seguir adelante, la que nos levanta cuando nos hemos caído. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Así será mi palabra que sale de mi boca, dijo Dios. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será próspera en aquello para que lo envíe, dice Isaías 55:11. La iglesia actual ha dejado de ser el pueblo del libro. Los predicadores del libro sagrado por excelencia hemos dejado de interesarnos verdaderamente por la Biblia y a juzgar por nuestra conducta, nuestro proceder, nuestra postura, nuestra vida de adoración y servicio. La Biblia ya no es nuestra única regla y fe y autoridad de toda práctica y conducta. Ahora importa más lo que yo pienso. Las iglesias son conducidas por hombres y organizaciones y comités que quieren dictar la dirección de la iglesia en vez de dejar que la palabra de Dios dicte la dirección de la iglesia. Movimientos se levantan a base de un hombre inspirador y se levantan sectas y gente que quiere decir que solo Dios les reveló a ellos y que ahora la gente tiene que seguirlo a ellos, pero lo único que es digno de seguir es el Señor Jesucristo. Segunda Timoteo 4, por favor. Segunda Timoteo 4, por favor. Dice la palabra de Dios en el versículo 1 y 2. Segunda Timoteo 4, 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. ¿Y qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán ¿a qué? A fábulas. En los postreros días se levantarán maestros y predicadores que nos darán cosquillas al oído, que nos harán sentir muy bien, y hasta se nos incinerará la piel. Y saldremos de esos auditorios llenos de gentes sintiéndonos, ay, qué bonito, mientras las ofrendas están entrando y haciéndolos más ricos a ellos. Pero la amonestación de parte de Dios y el deber del predicador es predicar la palabra de Dios, de redarguir, de exhortar, de reprender, porque ese es el mandato de Dios, que prediques la palabra, dice Dios. Dios ha escogido la locura de la predicación. Parece que ella ya no es tan importante y tan vital. La escritura es la que manda y no nuestros dogmas, no nuestras posturas o creencias o costumbres, tradiciones, ni estatutos, ni opiniones, ni siquiera nuestros celos. Tenemos también la palabra profética más segura, dice la Biblia, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día enclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto,
que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ella no puede ser contradecida. No podemos decir que ella está errónea, que esta no es la palabra de Dios, que está contaminada, que no sirve. No podemos decir eso es blasfemar contra Dios. Porque Dios ha prometido que iba a preservar su bendito libro. Si Dios promete preservar su libro, tenemos que confiar completamente que esta es la palabra de Dios. Ella no puede ser contradecida. Número 2, ella no puede ser manipulada. Ella no puede ser manipulada, desvirtuada, aminorada, quebrantada, no consultada, adaptada a nuestros intereses, etc. Qué pocos predicadores modernos la citan. Qué débiles somos en el conocimiento de la palabra de Dios. Poco la abrimos en el hogar, poco la consultamos en decisiones, poco dejamos que ella gobierne nuestras acciones y nuestras convicciones. Cada quien hace lo que bien le parece hoy en día. Ya no hay un predicador que tenga la suficiente autoridad. Como hemos descartado la Biblia como la autoridad final, ya no hay un predicador que tenga la suficiente autoridad moral y espiritual para decirnos a nosotros lo que la Biblia dice. Llegamos a la iglesia con apatía e indiferencia a escuchar, ya con las mentes determinadas cómo somos y cómo debemos de hacer. Yo no estoy de acuerdo con el predicador que predica así. Yo no estoy de acuerdo que nos regañe y que nos predique, nos exhorta, que me hace sentir incómodo. Yo no estoy de acuerdo. Él debería de animarnos, él debería de alentarnos, debería de meterse en las profundidades de la Biblia para dejarnos babeando, deseando más. Pero mientras hacemos esas cosas, nuestras vidas están echadas a perder. Porque mientras la palabra de Dios no controle nuestras vidas, no hay esperanza para nosotros. Y cuando la citan, las descontextualizan y la manipulan. La cambian, la quieren manipular para su propio beneficio. Agarran un versículo y quieren comenzar una creencia totalmente a través de ese versículo. Quieren decir que porque aquí dice este versículo así, ahora tenemos que creer toda una doctrina nueva. Y comienzan movimientos a base de la manipulación de ellos de la palabra de Dios. El cristianismo moderno presenta un evangelio lleno de intelectualismo, humanismo, secularismo y muchos ismos contrarios al verdadero cristianismo. El verdadero cristianismo, mi hermano, Dios lo dijo de esta manera: a fin de la letra, a fin de todo mandamiento es amarás al Señor con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Eso viene de la palabra de Dios. Debemos volver a la Biblia y debemos de dar a la Biblia el lugar que le corresponde. Dice la Biblia, pues no somos muchos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Dice 2 Corintios 2:17. Las disciplinas de la hermenéutica, la exegesis y la homilética deben volver a conocerse, usarse y valorarse con urgencia dentro de nuestras iglesias. Como a Dios le plació salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es vital que exaltemos y nos aferremos a la palabra de Dios. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino, dice Salmo 119. Oh, lo que Dios pudiera hacer en nuestras vidas si regresáramos con amor y desesperación a la palabra de Dios. Si dejáramos que ella dicte, que ella gobierne, que ella fuera nuestro pan diario, nuestra autoridad sobre nuestra moralidad. Lo que Dios pudiera hacer con nuestras vidas. ¿Cómo regresaría el amor hacia Cristo? ¿Cómo regresaría el amor hacia la iglesia? ¿Cómo regresaría el amor a su bendito libro?
¿Se acuerda, hermana, hermano, cómo cuidaba la Biblia? ¿Se acuerda cómo le gustaba cantar los himnos de la fe y quería cantarlos y exaltarlos? A Jesús prefiero cuando cargado y triste esté Cristo, Él me amará. Cuando me agobié problemas mil, siempre me ayudará. A Jesús prefiero, amigo y rey. Lo que falta de Él recibiré. Lo he probado y lo encuentro fiel. Soy feliz, pues siempre confío en Él. ¿Se acuerda cuando se deleitaba en orar? ¿Se acuerda cuando venía a la iglesia emocionado y quería saber más? Y no era una rutina, no era porque tenía que venir a la iglesia, era porque quería venir a la iglesia. Mi hermano, yo le suplico y le propongo que si usted se ha descuidado en esa área, ha sido por la ignorancia de la palabra de Dios en su vida. La palabra de Dios trae vida, nos santifica. Dice la Biblia: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La exposición de tus palabras alumbra, dice la Biblia, hace entender a los simples. Mi hermano, doy gloria a Dios por predicación. Gloria a Dios por la enseñanza. Gloria a Dios por los maestros de escuela dominical. Gloria a Dios por las clases. Gloria a Dios por un capitán, un trabajador que se para en el bus y predica la palabra de Dios. Gloria a Dios por el ganador de almas que sale a las calles a llevar la preciosa semilla. Gloria a Dios, mi hermano, que Dios ha escogido la locura de la predicación. Y como predicadores tenemos un deber, una responsabilidad de predicarla. Aunque nos caiga a nosotros mismos, aunque nos cayera a la propia familia y a nuestros propios hijos, aunque le cayera al diácono, al líder, a la maestra, al maestro, al hermano más fiel o a la persona más rica en la iglesia o a la persona más pobre, la palabra de Dios no es respetador de hombres. Se tiene y se debe predicar tal y como es, no complaciendo a nadie. El día que yo me descuide en esa área y comienzo a predicar solo para agradar y solo para no ofender y para caer bien y que se salgan diciendo: ay, qué bonito estuvo el mensaje, entonces yo he descuidado la tarea más importante para un predicador. Ella no puede ser manipulada. Oh, qué fácil sería para mí, hermanos, buscar y buscar unas historias bien bonitas que los llevara a ustedes a lágrimas nomás escuchándolas. Que el perrito que se perdió, que la niña que estaba corriendo y se cayó y ahí estaba el angelito. Yo puedo contarle un montón de historias para que usted salga diciendo: ay, qué bonito estuvo el servicio. Y así tratar de agarrar una multitud más grande y que la gente venga y que diga: wow, mira nomás, qué rápido se llenó la iglesia. Sí, pero a saber con quién se llenó la iglesia. Y los predicadores tratando de manipular la predicación, tratando de llamar la atención para que digan: mira cómo, qué tremendo maestro, qué tremendo predicador él es. Wow, como él no hay otro. Y mira nomás, y tratando de manipular la Biblia para ventaja propia, y que la gente cuando lo vea casi quieren quitarse los zapatos y decir: wow, mira nomás, qué su santidad, qué tremendo, hermanos. Y se levantan y se exaltan, mi hermano. La Biblia es la palabra de Dios que debe exaltar a Dios únicamente, no al hombre. Cuando la gente sale de su clase, no debería salir diciendo: ay, qué maestro. Debería estar diciendo: ay, qué gran Dios. Ella no puede ser manipulada. Ella no puede ser refutada. Dice en el versículo 41 de nuestro pasaje: todo lo que Juan dijo era verdad, dijeron estos. O sea, no tenían otra. Al final de todo dijo: hey, ¿sabes qué, camarada? Dijeron: pero todo lo que Juan dijo de era verdad. Por supuesto que era verdad. Es ella que quebranta corazones. Por medio de ella conocemos a nuestro Dios. Por medio de ella cambia vidas, rescata familias, salva matrimonios. Podrá intentar de ignorarla, pero no puede usted refutarla, que es poderosa y que es verdadera. Hebreos 4:12, por favor. Hebreos 4:12, rápidamente. Hebreos 4:12. Dice la palabra de Dios así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar, ¿qué dice? Cuenta.
mi hermano, no puede ser refutada. Las evidencias son innumerables. Los testimonios de su poder son indiscutibles. La vida que ella da es incomparable. La certeza que produce es incomprensible. Dice Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Muchos hombres, reyes, gobiernos y potestades y movimientos han querido desacreditarla. Han querido opacarla y destruirla. Han querido encenderla en fuego. Pero Dios prometió preservarla. Marcos 13:31 dice la Biblia: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios ha prometido que no puede ser refutada la palabra de Dios. Dios ha cambiado su vida. Es más, usted vino hoy porque es el poder de la palabra de Dios, el Espíritu Santo, que lo atrayó hoy. Es la predicación, la enseñanza de su verdad que nos sigue trayendo a una esquina en esta ciudad de Hammond, Indiana. De saber que se está exponiendo la verdad, aunque nos guste a veces o no nos guste. Pero necesitamos alimentarnos con esa verdad. Y tanto usted, querido hermano, como yo, tenemos que venir a ella con esa hambre que venimos a un buffet. Algunos vamos a salir ahorita a un buffet. Vamos a ir a agarrar unos tacos de cecina o vamos a ir a comer unos tamales. Y lo vamos a hacer con ganas y hasta con nuestro gusto, con el chilito arribita y todo. Y hasta exprimir un limoncito sobre él, porque queremos saborearlo a nuestro gusto. Pero mi hermano, hay algo que no podemos refutar, y ese es el poder de la palabra de Dios. Y a veces no sabe muy rica, pero sabemos que la necesitamos. A veces no nos dice como queremos oír, pero sabemos que es medicina a nuestro cuerpo. Ella no puede ser, por último, encadenada. Juan 8:32 dice: y la verdad os hará libres. Por ella tenemos salvación de nuestros pecados. Por ella conocemos la verdad. Cristo Jesús es la verdad. Juan 14:6 dice la Biblia que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Por ella tenemos la seguridad de la salvación. Noten el versículo 28 de nuestro pasaje, Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán, ¿qué dice? Ni nadie las arrebatará de mi mano. Dios da seguridad de salvación a través de su palabra. Dice 1 Juan: el que tiene al Hijo tiene la vida. Es una seguridad que no proviene del hombre. No hay nada bueno que nosotros podemos hacer. Somos pecadores. Nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia, dice la palabra de Dios. No importa cuánto dinero daría yo al pobre, no importa cuánto dinero daría yo a la iglesia, no importa cuán buenas obras haría al prójimo, sigo siendo corto de poder ser perfecto. Nunca podré llegar a la perfección, pero es a través de la verdad de la palabra de Dios que dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios nos puede hacer perfectos en Él. Dios nos puede justificar, hacernos limpios, nueva criatura en Cristo, borrón y cuenta nueva. Ayer estaba perdido, ayer era un borracho, ayer era un drogadicto, ayer estaba encadenado por las prisiones de este mundo y el pecado, pero Cristo rompió esas cadenas. Su palabra me dio libertad y ahora puedo ser una nueva criatura en Cristo. Y gozar un matrimonio feliz, y gozar un hogar feliz, y gozar de la hermandad de la iglesia, y gozar de nueva esperanza, de saber que Dios puede usar mi vida. Porque la palabra de Dios no puede ser encadenada. Dice Hechos 6:7: y crecía la palabra de Dios, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. En un tiempo de persecución, de arrestos, de matanza, la palabra de Dios no podía ser detenida. En Santiago 1:25, la Biblia nos amonesta: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Ella puede romper las cadenas del pecado. Ella puede libertarme de la depresión. Ella puede levantarme del desánimo. Ella puede darme nuevas fuerzas para volver a andar.
vista al ciego, esperanzas al perdido y vida eterna al pecador arrepentido. Juan 17:7 dice la Biblia: santificaos en tu verdad, tu palabra es verdad. La única razón por qué usted y yo estamos aquí esta mañana es por este bendito libro. Dios nos lo ha dado en forma traducida en español en la Reina Valera 1960. Una Biblia que ha sido traducida directamente del griego y hebreo. No es una copia de otra Biblia. No fue sustraída de otra versión. Hombres de Dios buscaron un tiempo para consagrarse, separarse bajo la tutela y el gobierno de una institución, la iglesia, y santos hombres de Dios para probar piadosamente a través de oración y ayuno, para consagrar sus vidas, para poder traducir correctamente la palabra de Dios en el español del griego y en hebreo. Y tenemos la revisión 1960, Reina Valera. ¿Quiere decir que no hay problemas de traducción? Por supuesto que sí hay. Por la influencia humana. Va a haber algunos errores de traducción, pero no de contenido. Dios ha prometido preservar su palabra. El día que usted y yo no creamos eso con firmeza, hermano, tire todo por la ventana y váyase. El día que usted no deje que este bendito libro gobierne su hogar, su matrimonio, su filosofía, su creencia, sus vestuarios, su platicar, sus costumbres, sus ideales. El día que usted y yo descartemos este libro como la autoridad final de nuestra vida, ese día cuelgue los tenis, porque su fe se ha terminado. Querida iglesia, yo quería amonestarles en esta mañana y recordarles que tenemos la palabra de Dios a nuestro alcance, el manual de la vida cristiana. ¿Qué problema tiene usted en su vida que no podemos encontrar en el bendito libro Dirección de parte de Dios? ¿Qué afán trae cargando? ¿Qué dificultad tiene usted en su vida? ¿Qué problema le está angustiando en su corazón? ¿Qué dolor tan profundo que tiene en su corazón que le duele que Dios y la palabra de Dios no pueda sanar y darle un nuevo corazón como David recibió? ¿Qué es lo que usted tiene en su vida que Dios y su palabra no pueden cambiar? La palabra de Dios cambia vidas. Cambió mi vida en el año 1990. ¿Cuándo cambió Dios su vida? ¿Qué año le cambió su vida al Señor? Este año. ¿Qué año le cambió Dios su vida? 2003. ¿Qué año le cambió? En el año 97. ¿Qué año cambió la palabra de Dios su vida? 2002. 82. ¿Qué año le cambió la vida, hermano Pedro? Este año. ¿Qué año Dios le cambió su vida, hermano Mena? 97. Y así una y otra historia, hermano. 99. Hermano Nelson, 2015. Y así la historia es una y otra. Es la palabra de Dios que cambia vida. ¿Cuántos recuerdan una vida que estaba perdida, ya sea en una adicción o un vicio o algo pecaminoso, que Dios los rescató y rompió esas cadenas? Levante su mano. Pueden bajarlas. ¿Cuántos aquí son perfectos y ya no batallan con nada de pecado? Pero Dios cambió nuestras vidas. Si usted está aquí hoy y usted nunca ha experimentado esta revolución, este cambio de vida, esa transformación que solo Cristo ofrece, yo le invito a que hoy sea el día que usted toma ese paso de fe y dice: Señor, yo creo en ti. Yo soy un pecador, rumbo de seguro al infierno, y a menos que tú me perdones y me limpies todos mis pecados, yo no tengo esperanza de ir al cielo. Yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi vida, salva mi corazón, sálvame del infierno, te acepto como mi Salvador. Si usted toma esa decisión hoy, dice la Biblia que usted ha pasado de muerte a vida. Usted ha dejado de vivir una vida muerta a vivir una vida viva
en el Señor Jesucristo. Dios no rechaza a nadie. No importa qué tan feo sea su pecado, Dios le espera a usted y quiere salvarle. Padre Santo, bendice la predicación de tu palabra.